La sala de espera de la corte civil olía a desinfectante y a papel viejo. Los pasillos eran fríos, con ese tipo de frío institucional que se mete en los huesos sin importar cuántas capas de ropa lleves. El eco de los pasos resonaba contra las paredes de concreto. Había gente esperando en bancos de madera dura, todos con carpetas llenas de documentos, todos con esa expresión tensa de quien está a punto de pelear una batalla legal. Yo estaba sentado cerca de una ventana, sosteniendo un vaso de café terrible de la máquina expendedora del pasillo. Estaba tibio y amargo, pero lo sostenía de todas formas porque necesitaba algo que hacer con las manos. Tenía 33 años, contador público certificado. Trabajaba para una firma mediana en el centro de la ciudad. Mi vida era ordenada, metódica, planillas de Excel, presupuestos balanceados, todo en su lugar. Había estado casado. Ya no. El divorcio se finalizó hace 2 años. Fue amigable, en la medida en que los divorcios pueden serlo. No hubo hijos. No hubo peleas grandes por propiedades. Solo 2 personas que se dieron cuenta de que habían crecido en direcciones diferentes. Vivía solo ahora en un apartamento de una habitación. Iba al gimnasio 3 veces por semana. Comía ensaladas preparadas para el almuerzo. Pasaba los fines de semana leyendo o viendo documentales. Era una vida simple, tranquila. Exactamente como la quería después del caos emocional del divorcio. Nunca pensé que terminaría en una corte siendo demandado por mi propia familia. Antes de que continúes con esta historia, si este tipo de contenido sobre traiciones familiares y batallas legales te hace reflexionar, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que está por venir va a mostrar hasta dónde puede llegar una familia cuando el dinero se mete en el medio. Todo comenzó 6 meses atrás. Mi abuela materna, Dorothy, murió a los 87 años. Había sido una mujer fuerte toda su vida, viuda desde sus 50. Construyó su propio negocio de limpieza comercial desde cero en los años 70. Empleó a docenas de personas durante décadas. Ahorró cada centavo. Invirtió sabiamente. Cuando murió, dejó un patrimonio considerable, $2.300.000, una casa pagada, inversiones, cuentas de retiro, todo meticulosamente organizado en su testamento. Yo había sido cercano a la abuela Dorothy, más cercano que mi hermana menor, Melissa. Melissa tenía 30 años. Trabajaba en marketing para una startup que estaba constantemente al borde de la quiebra. Cambiaba de trabajo cada 8 meses. Vivía en un loft caro que no podía pagar. Conducía un auto de lujo arrendado. Compraba ropa de diseñador con tarjetas de crédito. Tenía ese tipo de vida de Instagram que se ve perfecta en fotos, pero que está construida sobre deudas y préstamos. Yo visitaba a la abuela Dorothy cada 2 semanas. Los domingos. Tomábamos té. Ella me contaba historias de cuando era joven. Yo le ayudaba con sus finanzas. Revisaba sus inversiones. Me aseguraba de que nadie la estafara. Melissa visitaba tal vez 2 veces al año, en Navidad y en el cumpleaños de la abuela. Y siempre llegaba tarde y se iba temprano porque tenía compromisos. El testamento de la abuela Dorothy fue leído 3 semanas después de su funeral. Yo heredé $1.200.000. Melissa heredó $600.000. Mis padres recibieron $300.000 para dividir entre ellos. El resto fue a caridades y a empleados de largo plazo de su negocio. Cuando el abogado leyó los números, vi la cara de Melissa ponerse roja. Sus manos apretaron los apoyabrazos de la silla. Mamá y papá intercambiaron miradas incómodas. Yo solo me quedé ahí, en shock, procesando el hecho de que de repente tenía más dinero del que había ganado en toda mi vida laboral. Después de la lectura del testamento, Melissa me interceptó en el estacionamiento. Llevaba lentes de sol oscuros a pesar de que estaba nublado. «Esto no es justo», dijo sin preámbulos. ¿Qué? Todavía estaba procesando. Ella se quitó los lentes. Sus ojos estaban rojos. «Que tú recibas el doble que yo. No es justo». Ella estaba senil. Alguien te la manipuló. Me quedé mirándola, incrédulo. Melissa, la abuela tenía 87 años, pero su mente estaba perfectamente clara. Y ella eligió distribuir su patrimonio como quiso. Era su derecho. «Tú la manipulaste». Su voz subió de volumen. «Tú fuiste allá cada semana jugando al nieto perfecto, convenciéndola de que yo no me preocupaba por ella. Tú hiciste esto». Sentí la rabia subiendo por mi pecho. Yo la visité porque me importaba, porque era mi abuela y estaba sola. Tú no fuiste porque estabas demasiado ocupada con tu vida perfecta que publicas en redes sociales. Melissa dio un paso hacia mí. «Quiero que lo dividas equitativamente. 50-50. $900.000 para cada uno. Es lo correcto». No. La palabra salió más firme de lo que esperaba. La abuela hizo su elección. Voy a respetar su voluntad. Entonces nos vemos en la corte. Lo dijo como una amenaza, como si fuera una película. Me reí. Literalmente me reí.
No puedes demandarme por una herencia que fue legalmente distribuida según un testamento válido. Ella se puso los lentes de nuevo. Mira y verás. Se subió a su auto arrendado y se fue. Pensé que estaba siendo dramática, que se le pasaría. No se le pasó. 2 semanas después recibí una citación. Melissa me estaba demandando. La demanda alegaba influencia indebida y manipulación de una persona mayor. Afirmaba que yo había usado mi posición como el nieto que la visitaba frecuentemente para manipular a la abuela Dorothy para que cambiara su testamento a mi favor. Pedía que la herencia fuera redistribuida equitativamente o, alternativamente, que yo le pagara $600,000 adicionales para corregir la injusticia. Llamé a un abogado. Una mujer de 50 y tantos años llamada Margaret Chen había manejado el divorcio de un colega y tenía reputación de ser implacable. Le mostré la demanda. Ella la leyó, alzó una ceja y dijo: «Esto es basura, pero va a ser caro defenderlo». ¿Cuán caro? Entre honorarios legales y costos de corte, probablemente $50,000 a $70,000. Tal vez más si ella contrata expertos para que testifiquen. Me hundí en la silla de su oficina. ¿Y si simplemente le doy el dinero? Para evitar todo esto, Margaret se inclinó hacia adelante. Esa es tu decisión, pero déjame decirte algo. Si cedes ahora, le estás diciendo que puede extorsionarte, que puede usar el sistema legal para intimidarte. Y créeme, no se detendrá aquí. Además, tu abuela hizo ese testamento por una razón. Respétala. Tenía razón. Lo sabía. Contraté a Margaret. Los siguientes meses fueron un infierno. Deposiciones, interrogatorios, documentos interminables. Melissa contrató a un abogado agresivo que intentó pintar cada visita que hice a la abuela como una misión calculada de manipulación. En la deposición, me preguntaron sobre cada conversación que tuve con ella, cada té que compartimos, cada vez que revisé sus finanzas. «¿No es cierto?», dijo el abogado de Melissa, un hombre con traje caro y dientes demasiado blancos, «que usted deliberadamente alienó a su hermana de su abuela para maximizar su herencia?» «No», respondí. «Yo visité a mi abuela porque la amaba. Mi hermana eligió no visitarla porque estaba ocupada con su propia vida. ¿Y no es cierto que usted le sugirió a su abuela que cambiara su testamento?» Nunca hablamos del testamento, ni una sola vez. Ni siquiera sabía qué contenía hasta que fue leído después de su muerte. Encontraron el testamento original de la abuela Dorothy, uno de 15 años atrás. En ese, la herencia estaba dividida equitativamente entre Melissa y yo, 50-50. El abogado de Melissa usó esto como evidencia. Mire, su abuela originalmente quería dividirlo equitativamente. Algo cambió su mente, y ese algo fue usted. Margaret contrademandó. Trajo los registros de visitas del edificio de apartamentos para personas mayores donde vivió la abuela Dorothy los últimos 3 años de su vida. Los números eran claros. Yo había visitado 138 veces en esos 3 años. Melissa había visitado 11 veces. Trajo testimonios de los vecinos de la abuela, de sus amigas, de las enfermeras que la cuidaban. Todos dijeron lo mismo. La abuela Dorothy estaba mentalmente aguda hasta el final. Hablaba frecuentemente sobre cómo yo era el único nieto que realmente se preocupaba, cómo Melissa solo aparecía cuando necesitaba dinero prestado. Trajo los registros financieros. En los últimos 5 años, la abuela había prestado a Melissa un total de $42,000 para pagar deudas, para depósitos de apartamentos, para emergencias. Nunca había devuelto ni un centavo. La abuela nunca me prestó nada porque nunca se lo pedí. El caso debía ir a juicio. Y entonces mis padres se involucraron. Mamá me llamó una noche, 2 semanas antes de la fecha del juicio. Su voz sonaba tensa. «Necesitamos hablar. Tu padre y yo, en persona». Nos encontramos en su casa al día siguiente. La casa donde crecí. Suburbios tranquilos. Césped cuidado. Todo parecía igual que siempre. Pero algo se sentía diferente. Papá estaba sentado en su sillón reclinable. Mamá en el sofá. Yo me senté en la silla del otro lado. Había café sobre la mesa. Nadie lo tocó. Papá habló primero. «Esto tiene que terminar». «Estoy de acuerdo», dije. «Melissa puede retirar la demanda en cualquier momento». «No», dijo mamá. «Tú puedes terminar esto, dándole lo que pide». Me quedé mirándolos. Están bromeando. Papá se inclinó hacia adelante. «Tu hermana está en una situación financiera difícil. Tiene deudas. Su crédito está arruinado. Está al borde de perder su apartamento. Necesita ese dinero. Entonces tal vez debería aprender a vivir dentro de sus posibilidades», respondí. «Como hice yo. Como hace la mayoría de los adultos responsables». Mamá negó con la cabeza. «No entiendes. Ella está desesperada. Y esta demanda la está destruyendo emocionalmente. Está deprimida, ansiosa, apenas duerme. ¿Y creen que yo estoy durmiendo bien?
Mi voz subió sin querer. ¿Saben cuánto estrés es ser demandado por tu propia hermana? ¿Tener que defenderme contra acusaciones de que manipulé a mi propia abuela? Por eso necesitas ser el más grande, dijo papá. Necesitas poner a la familia primero, darle el dinero, terminar esto. Ser el hermano mayor maduro. Me reí. Fue una risa amarga. ¿Ser el más grande? ¿Dónde está Melissa siendo la más grande? ¿Dónde está ella poniendo a la familia primero? Mamá puso su mano sobre la mía. Cariño, tienes $1.200.000. Puedes compartir 600.000 y todavía te quedarían 600.000. Eso es más que suficiente para vivir cómodamente. Retiré mi mano. No se trata del dinero, se trata del principio. La abuela Dorothy hizo una elección consciente. Ella sabía lo que hacía, y yo voy a respetar esa elección. Papá se puso de pie. Si no arreglas esto, si llevas a tu hermana a juicio y la destruyes públicamente, vas a destruir esta familia. Vas a obligarnos a elegir lados. Ya eligieron, dije, también poniéndome de pie. Eligieron el lado de ella desde el principio, porque siempre lo han hecho. Melissa siempre ha sido la bebé, la que necesita ser rescatada. Y yo siempre he sido el responsable, el que tiene que sacrificarse, el que tiene que ser el más grande. No es así, dijo mamá, pero su voz no sonaba convincente. Sí lo es, y estoy cansado. Por primera vez en mi vida, algo salió a mi favor. Por primera vez, alguien reconoció mi esfuerzo, mi dedicación, mi amor, y ustedes quieren que lo regale para mantener la paz. Caminé hacia la puerta. Nos vemos en la corte. El día del juicio llegó. Sala de audiencias pequeña. Jueza de unos 60 años con expresión seria. Melissa estaba sentada con su abogado en un lado, yo con Margaret en el otro, y en las bancas del público, mamá y papá, sentados del lado de Melissa. El mensaje era claro. La jueza escuchó los argumentos de apertura. El abogado de Melissa pintó una historia de un nieto manipulador que se aprovechó de una anciana vulnerable. Margaret pintó una historia de una nieta negligente que solo se interesó en su abuela cuando hubo dinero de por medio. Llamaron testigos. Los vecinos de la abuela testificaron sobre mi relación con ella, sobre cómo la visitaba fielmente, sobre cómo ella hablaba de mí con orgullo. La mejor amiga de la abuela, una mujer de 82 años llamada Helen, testificó que la abuela había revisado su testamento 5 años atrás con plena conciencia mental. Dorothy me dijo exactamente por qué lo cambió, declaró Helen. Dijo que un nieto le mostraba amor con acciones, no solo con palabras, y el otro solo aparecía cuando necesitaba algo. Ella quería recompensar la lealtad verdadera. El abogado de Melissa intentó desacreditar a Helen. Sugirió que era demasiado vieja para recordar con precisión, que tal vez estaba confundida. Helen lo miró con desdén. Joven, tengo 82 años, no demencia. Y recuerdo perfectamente cada palabra que Dorothy me dijo porque fue una de las últimas conversaciones significativas que tuvimos antes de que muriera. Luego vino el momento decisivo. Margaret llamó al notario que había certificado el testamento de la abuela Dorothy, un hombre de 40 y tantos años que trabajaba para una firma legal. Testificó que había pasado 45 minutos con la abuela Dorothy el día que firmó el testamento. Le hice las preguntas estándar para verificar capacidad mental. Explicó. ¿Conoce la fecha de hoy? ¿Sabe dónde está? ¿Entiende lo que está firmando? ¿Está firmando esto por su propia voluntad libre? La señora Reynolds respondió todas las preguntas correctamente. De hecho, me impresionó lo clara y decidida que estaba. ¿Mencionó a sus nietos?, preguntó Margaret. Sí. Dijo que estaba dividiendo su patrimonio de manera que reflejara el amor y el cuidado que le habían mostrado. Dijo que un nieto había estado ahí consistentemente y el otro había estado ausente. Dijo que esta era su manera de agradecer al que se quedó. El testimonio fue devastador para el caso de Melissa. Durante el receso para el almuerzo, Melissa se me acercó en el pasillo. Mis padres estaban detrás de ella. «Todavía puedes arreglar esto», dijo Melissa. Su voz era diferente ahora. No furiosa, desesperada. «Podemos llegar a un acuerdo fuera de corte. 300.000. Es lo último que pediré». Miré a mis padres, esperando que dijeran algo, que defendieran lo correcto. Papá evitó mi mirada. Mamá dijo suavemente, «Sería lo mejor para todos, cariño». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático. No fue una explosión. Fue un clic silencioso, como una puerta cerrándose. «No», dije. «Ni un centavo». Melissa dio un paso adelante. «¿Sabes qué? Siempre fuiste un egoísta. Siempre pensaste que eras mejor que yo porque eres responsable y maduro. Pero lo que realmente eres es un avaro frío que valora el dinero más que a su propia familia». Antes de que pudiera responder, Margaret apareció. Puso su mano en mi brazo. «No digas nada». Pero yo quería decir algo. Necesitaba decir algo. Me giré hacia mis padres. Durante toda mi vida, he sido el bueno.
el que no causa problemas, el que tiene todo bajo control. ¿Y saben qué aprendí? Que cuando eres ese tipo de hijo, te vuelves invisible, porque los padres prestan atención a los hijos que necesitan ayuda, a los que causan drama, a los que están en crisis, y los hijos que se manejan solos son tomados por garantizados. Mamá abrió la boca para hablar, pero continué. La abuela Dorothy me vio, me valoró, y ahora ustedes quieren que desprecie su última voluntad para mantener la paz con alguien que solo la visitó cuando necesitaba dinero prestado. Me giré hacia Melissa. ¿Y tú? Me acusas de valorar el dinero sobre la familia, pero tú eres la que me demandó. Tú eres la que arrastró nuestra familia a una corte. Todo porque no conseguiste lo que querías. Así que no me hables de familia cuando fuiste tú la que la destruyó. La jueza dio su veredicto esa tarde. Se sentó detrás de su escritorio, nos miró a ambos por encima de sus lentes y habló con una voz que llenó toda la sala. He revisado toda la evidencia presentada en este caso, los testimonios, los documentos, los registros, y mi conclusión es la siguiente. La señora Dorothy Reynolds era una mujer de mente clara cuando redactó su testamento. Tenía pleno derecho de distribuir su patrimonio como quisiera. La evidencia no muestra ninguna influencia indebida por parte del demandado. De hecho, la evidencia muestra lo contrario. Muestra un patrón consistente de cuidado genuino y amor familiar de parte del demandado, y un patrón de negligencia de parte de la demandante. Melissa se puso pálida. La jueza continuó. Además, encuentro que esta demanda fue frívola y presentada sin fundamento legal sólido. Fue un intento de usar el sistema judicial para extorsionar dinero del demandado, basándose en sentimientos de envidia y resentimiento, no en legitimidad legal. Mi corazón latía fuerte. Por lo tanto, fallo a favor del demandado. El testamento se mantiene como fue originalmente escrito. Además, ordeno que la demandante pague los costos legales del demandado, que ascienden a $63,000. El abogado de Melissa se puso de pie. Su señoría, mi clienta no tiene recursos para... La jueza lo interrumpió. Debió considerar eso antes de presentar una demanda sin mérito. Próximo caso. El martillo golpeó. Todo terminó. Margaret me apretó el hombro. Ganaste. Miré hacia las bancas del público. Mamá tenía lágrimas en los ojos. Papá miraba al suelo. Melissa tenía la cara entre las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos. Me levanté, tomé mi maletín y salí de esa sala de audiencias. No miré atrás. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías cedido para mantener la paz familiar? ¿O habrías defendido lo que sabías que era correcto, incluso si eso significaba perder a tu familia? Porque a veces amar a tu familia significa establecer límites. Significa no permitir que te manipulen. Significa respetar los deseos de quienes realmente te amaron. Déjalo en los comentarios. Los meses siguientes fueron extraños, silenciosos. No hablé con Melissa. Ella no intentó contactarme. Mis padres me llamaron una vez. Papá dijo que necesitábamos sanar como familia. Le dije que estaba abierto a eso, pero solo si incluía una disculpa real. No la hubo. Melissa nunca pagó los $63,000 que la corte ordenó. Declaró bancarrota 6 meses después. Margaret me dijo que podíamos perseguir el dinero, pero yo no quise. Ya había ganado lo que importaba. La validación de que tenía razón. La confirmación de que la abuela Dorothy sabía exactamente lo que estaba haciendo. El dinero de la herencia todavía estaba en cuentas de inversión. No lo había tocado mucho. Pagué el resto de mi apartamento. Doné $100,000 a caridades que la abuela Dorothy apoyaba. Puse el resto en inversiones de largo plazo. Vivía igual que antes. Mismo trabajo, mismo apartamento, mismas ensaladas para el almuerzo, pero algo era diferente. Me sentía más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado. El peso de ser el bueno, el responsable, el que siempre tiene que ceder. Un año después del juicio, recibí un mensaje de texto de Melissa. Era de noche. Estaba sentado en mi sofá viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. El mensaje decía: estoy en terapia. Mi terapeuta dice que necesito tomar responsabilidad por mis acciones. Tenías razón. Sobre todo, lo siento. No respondí inmediatamente. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Luego escribí: gracias por decir eso. Espero que la terapia te ayude. Ella respondió: ¿crees que algún día podamos volver a ser hermanos? Pensé en eso. En todas las memorias de la infancia. En los buenos tiempos antes de que el dinero y el resentimiento lo arruinaran todo. Escribí: no lo sé. Tal vez, pero tomará tiempo. Y acciones, no solo palabras. Ella escribió: lo entiendo. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Tal vez algún día lo haremos. Tal vez no. Y aprendí que está bien con eso.
Aprendí que puedes amar a tu familia y aún así protegerte de ellos. Que puedes querer lo mejor para alguien sin sacrificar tu propio bienestar. Que las relaciones sanas requieren límites, no mártires. Mis padres siguen intentando. Llamadas en días festivos. Invitaciones a cenas familiares que educadamente declino. Mamá me envía mensajes de texto diciéndome que me extraña. Papá nunca se disculpó. Probablemente nunca lo hará. Y está bien. Porque finalmente entendí algo que la abuela Dorothy probablemente sabía todo el tiempo. Que el amor real no es incondicional en el sentido de que toleramos cualquier comportamiento. El amor real viene con estándares, con expectativas, con consecuencias cuando esos estándares no se cumplen. La abuela Dorothy me amó lo suficiente para reconocer mi dedicación, para recompensarla, para enviar un mensaje claro sobre lo que valoraba, y yo la amé lo suficiente para defender su última voluntad, incluso cuando todo el mundo me presionaba para que cediera. Hace 2 semanas, estaba limpiando un cajón en mi escritorio y encontré una foto vieja. Era de hace 15 años, Navidad en casa de la abuela Dorothy, toda la familia ahí. Melissa y yo éramos más jóvenes, sonriendo, brazos alrededor de los hombros del otro. La abuela en el centro, con esa sonrisa enorme que siempre tenía en las fiestas. Todos lucíamos felices, unidos, como si nada pudiera romper eso. Miré esa foto durante mucho tiempo, no con tristeza, con aceptación, porque esa familia en la foto ya no existe, y tal vez nunca existió de la manera que pensaba. Tal vez siempre hubo grietas bajo la superficie, favoritos no reconocidos, resentimientos guardados, desequilibrios de poder que nadie quería admitir, y tal vez el testamento de la abuela Dorothy no rompió nuestra familia, tal vez solo reveló lo que ya estaba roto. Puse la foto de vuelta en el cajón, cerré el cajón y seguí con mi día, porque aprendí que puedes honrar el pasado sin quedar atrapado en él. Puedes recordar los buenos tiempos sin romantizarlos. Puedes amar a las personas que fueron sin sacrificarte por las personas en que se convirtieron. Si esta historia te hizo reflexionar sobre las dinámicas familiares, sobre el valor de defender tus principios incluso cuando es doloroso, sobre la diferencia entre mantener la paz y mantener tu dignidad, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. A veces las mejores herencias no son el dinero que recibimos, sino las lecciones que aprendemos sobre quiénes somos realmente cuando somos puestos a prueba. A veces defender lo correcto significa estar solo, y a veces estar solo con tu integridad intacta es mejor que estar rodeado de personas que esperan que la comprometas. La abuela Dorothy me enseñó eso, no con sus palabras, sino con su última decisión, y esa lección vale más que cualquier cantidad de dinero que pudiera haber dejado.